En 1250, el emperador Federico II Hohenstaufen fue a dormir su último sueño en un enorme sarcófago de pórfido rojo que se encuentra en la Catedral de Palermo, junto al rey normando Roger II y a su padre y a su madre, Enrique VI y Constanza. La situación de Italia era de gran desunión. El país, huérfano de un poder superior, se hallaba a merced del primer ocupante. Por otra parte, estaba dividido en los partidos güelfo y gibelino, que en cada ciudad se mezclaban con intereses y banderías locales. El Papa Inocencio IV abandonó su refugio en Lyon y volvió a Roma, donde fue recibido sin ningún entusiasmo. Conrado IV, el hijo de Federico, que se encontraba en Alemania, reclamaba el trono del reino de Sicilia, pero la tarea de defender el reino recayó sobre su hermano bastardo Manfredo, de 18 años, hijo de una hermosa dama italiana, quien logró ahogar las esperanzas, alentadas por el Papa, de provocar un levantamiento general contra los familiares de su mortal enemigo en Italia meridional. A principios de 1252, Conrado se dirigió en persona a Sicilia para tomar el gobierno en sus manos de su leal hermanastro. Inocencio IV había demostrado ser un enemigo irreductible, rechazó todo intento de conciliación y sublevó a las ciudades lombardas, suscitándole nuevos pretendientes al trono de Sicilia en la persona del príncipe inglés Ricardo de Cornualles, que ante la férrea resistencia gibelina terminó rechazándolo. Conrado IV murió prematuramente en 1254 y su hermanastro Manfredo se proclamó rey en Palermo, con el apoyo del partido gibelino. Elegido papa, el francés Urbano IV llamó en su auxilio a Carlos d'Anjou, hermano de Luis IX de Francia, al que invistió en el trono de Sicilia. Carlos era el candidato ideal para el papado. Aparentemente era un rey devoto y contaba con tropas y el apoyo de Francia. De inmediato Carlos d'Anjou se lanzó con su ejército a la conquista de Nápoles y derrotó al joven Manfredo en Benevento. Manfredo se vio traicionado por varios de sus vasallos, que se pasaron al enemigo, y desesperado se arrojó para morir en la batalla contra las filas de enemigos. Este gesto no salvó a su esposa y a sus 2 hijos, a los que el despiadado Carlos d'Anjou dejó morir encadenados en prisión. Carlos entró triunfante en Nápoles, en Sicilia, que se sometió sin ofrecer resistencia. El nuevo rey trató desde el principio a sus súbditos con auténtica brutalidad. La sumisión de Carlos d'Anjou al papado acabó pronto. El nuevo monarca tenía ambiciones propias sobre el Mediterráneo. Lo demuestra su temprana intervención en los Balcanes en contra de Bizancio, la obtención de la investidura en Cerdeña para su hijo Felipe y sobre todo el desvío de la 8ª cruzada, la de su hermano Luis, hacia Túnez, donde sería derrotado y moriría el rey San Luis en 1254. Sus pretensiones de dominio se extendían por Italia, pero sobre todo su verdadera obsesión era la conquista de Bizancio. A ello subordinó su gobierno en el sur de Italia. Los habitantes de ese nuevo reino no eran más que una fuente de ingresos y desde el principio se rodeó de una corte de funcionarios y militares franceses que le aseguraran la exacción de impuestos para sus campañas. Puede decirse que se mantuvo en el poder por la fuerza de las armas, como si se tratara de una ocupación en un país extranjero. En 1267, Conradino, hijo de Conrado IV, a la edad de 15 años, se puso al frente de unos miles de leales gibelinos para arrancar su botín al usurpador. En Italia los gibelinos, los árabes y la mayor parte de la población de Sicilia estaba dispuesta a negar la obediencia a Carlos. Según la crónica italiana, Conradino, el más bello y valiente adolescente que pudiera imaginarse, entró en Roma y fue consagrado emperador por la multitud sin que el Papa pudiera impedírselo. Sin embargo, apenas pisó tierra napolitana sobrevino la catástrofe. Su ejército, reclutado a toda prisa, nada pudo contra las experimentadas tropas mercenarias de Carlos d'Anjou y sufrió una derrota aplastante en Tagliacozzo en 1268. Conradino escapó y logró embarcarse para pasar a Sicilia, donde esperaba contar con el apoyo mayoritario de la población. Sin embargo, su navío, apenas abandonó el puerto, fue capturado. Entregado a su implacable rival,
que en lugar de tratarle como un prisionero de máxima categoría, lo condenó a muerte como reo de alta traición y fue ejecutado públicamente en un flagrante atentado contra el derecho de gentes. La trágica muerte del bello adolescente inspiró a muchos poetas y dramaturgos y generó una romántica tradición. Desde el cadalso arrojó un guante que recogió el médico Juan de Prósida como símbolo de venganza, guante que fue entregado a la reina Constanza de Aragón, hija de Manfredo y casada con Pedro III de Aragón. El reino de Aragón y Cataluña había pasado a ser una potencia mediterránea desde el reinado de Jaime I. Su hijo, Pedro III, quedó como representante de los derechos de los Hohenstaufen al trono de Sicilia, y además como la única esperanza del partido gibelino y del pueblo siciliano que odiaba a Carlos. La situación se hizo propicia en 1282. Después de la victoria sobre Conradino, Carlos de Anjou comenzó a recaudar nuevos impuestos para su campaña de conquista de Constantinopla y precisaba grandes sumas para mantener por la fuerza de las armas la sumisión de la inquieta población siciliana. Su apoyo a Conradino le hacía suponer, por supuesto, que no podía fiarse de ella. El lunes de Pascua de 1282, algunos mercenarios franceses ofendieron gravemente a un grupo de mujeres de Palermo que iban a rezar vísperas, sometiéndolas a un desvergonzado cacheo con el pretexto de que ocultaban armas bajo sus ropas. La cólera de los sicilianos estalló y mataron a los mercenarios. Fue la señal del levantamiento general conocido como Vísperas Sicilianas. La mayoría de los franceses que se hallaban en la isla fueron asesinados. La noticia le llegó a Carlos en un momento en que Nápoles realizaba sus últimos preparativos de su expedición contra Bizancio, su obcecado sueño de investirse con la púrpura imperial. Encolerizado, ordenó a la flota desembarcar en Sicilia para organizar la represión. Los revoltosos pidieron entonces ayuda a Pedro III de Aragón, cuya flota en esos momentos se encontraba muy cerca, frente a Túnez. En el verano desembarcó Pedro en Trapani y en Palermo fue recibido como libertador. La flota aliada de los aragoneses y sicilianos infligió severas derrotas a la de Carlos de Anjou. Su hijo Carlos el Cojo fue hecho prisionero en un combate naval contra el ya célebre almirante calabrés Roger de Lauria. La población de Nápoles, enardecida, se sublevó y los franceses fueron expulsados del reino de Nápoles. El Papa Martín IV excomulgó a Pedro III de Aragón y puso sus estados en interdicto, librando a sus súbditos del juramento de fidelidad, adjudicando sobre el papel Aragón y Cataluña a Carlos de Valois, hijo del rey de Francia Felipe el Atrevido. Felipe, en son de cruzada papal, se puso al frente de una liga contra Pedro III y con un poderoso ejército, con la colaboración de Jaime II de Mallorca, que no se atrevió a impedir el paso de las tropas francesas por el Rosellón, invadió Cataluña. La situación para Pedro se tornó muy difícil. Sus vasallos temían oponerse a tan poderosos enemigos como eran la Iglesia y Francia. Y el rey, para obtener los tributos necesarios con que financiar la guerra, se vio obligado a otorgar a los nobles el llamado privilegio general y otras concesiones que limitaban su autoridad. El ejército francés entró en Cataluña en son de cruzada y se apoderó del Ampurdán, llegando hasta Gerona, pero una decisiva derrota de la escuadra francesa por la flota de Roger de Lauria cortó el aprovisionamiento de los invasores, al tiempo que una grave epidemia de peste causó tal mortandad entre los invasores que obligó a retirarse el ejército francés, cuya retaguardia fue aniquilada en el paso pirenaico de Panissars. En 1285 moría Pedro II y también Carlos de Anjou. La lucha por el Mediterráneo continuó entre sus sucesores, pero los momentos más críticos habían sido superados por este rey tenaz y valeroso. Antes de morir, Pedro recibió la visita de 2 dominicos enviados del Papa y, probablemente por razones religiosas, para evitar morir sin confesión, declaró que devolvía al Papa el reino de Sicilia. Pero sus hijos no cumplieron sus deseos. Alfonso III fue rey de Aragón y el segundo hijo Jaime revistió la corona de Sicilia. Durante el breve reinado de Alfonso III, los nobles aragoneses obtienen el llamado privilegio de la Unión, que impedía al rey proceder contra ningún noble sin previa sentencia de justicia y le obligaba a reunir anualmente las cortes en las cuales se nombraría el Consejo Real. Se establece en el reino aragonés un sistema constitucional de tipo pactista, que será caballo de batalla durante la Baja Edad Media y el Renacimiento entre el rey y la nobleza.
Alfonso, por razones diplomáticas, se comprometió también en el Tratado de Tarascón en 1291 a renunciar al reino de Sicilia y a obligar a su hermano a devolverlo al Papa, a cambio de la anulación del interdicto. Pero su muerte, ocurrida poco después, le impidió cumplir el tratado. Al fallecimiento de Alfonso III heredó el reino de Aragón su hermano Jaime II, encomendando la corona de Sicilia a su tercer hermano, Fadrique. Jaime, igualmente, para evitar el interdicto, se comprometió en el Tratado de Anagni a renunciar a Sicilia y en 1297, incluso a obligar por la fuerza a su hermano Fadrique a cederlo al Papa. Pero Fadrique no aceptó el convenio, se reforzó militarmente y fue aclamado como rey por los sicilianos. Los ejércitos de Francia, del Papa e incluso los de Aragón lucharon contra él, pero nada pudieron contra las experimentadas tropas mercenarias de los almogávares, de origen catalán y aragonés, y frente a la superioridad naval de la escuadra comandada por Roger de Lauria, que los venció en Orlando y en Ponza. En 1302 se firmó la Paz de Caltabellota, por la que Fadrique se mantenía en Sicilia, casándose con Leonor, hija de Carlos d'Anjou, debiendo revertir el reino a la muerte de Fadrique a la casa francesa, cláusula que no llegó a cumplirse, conservando los angevinos el reino de Nápoles. Con este tratado termina tan largo periodo de luchas, pero quedaban en paro forzoso multitud de mercenarios almogávares que constituían un peligro para la tranquilidad de Sicilia. Por esta razón el monarca decidió emplearlos en ayuda del emperador bizantino Andrónico Paleólogo, asediado por los turcos que amenazaban ya peligrosamente la propia capital, Constantinopla. Dirigidos por el caballero Roger de Flor, antiguo templario, derrotaron a los turcos. Estas experimentadas tropas de menguado número, cuya flota apenas cuenta con 36 naves y 4.000 almogávares, realizan en Oriente una exitosa campaña llena de proezas, obteniendo sucesivas victorias en Nicea, en Filadelfia, en Magnesia y en toda Asia Menor, y llegando hasta la cordillera del Tauro. Pero la recelosa corte bizantina tramó una intriga y fueron asesinados los principales jefes almogávares. Los supervivientes se fortificaron en Galípoli y con los refuerzos llegados de Barcelona a cargo de Berenguer de Tenza y de Berenguer de Rocafort realizan una serie de sangrientas matanzas entre los griegos, la llamada venganza catalana, y se apoderan durante un siglo de Atenas, fundando el ducado de Neopatria, dependiente primero del rey de Sicilia y luego de Aragón en tiempos de Pedro IV. La Paz de Caltabellota y la expansión de los almogávares por Oriente suponen el triunfo de la monarquía aragonesa y catalana sobre los angevinos. Sicilia acabará uniéndose a la corona aragonesa, que además con la posesión de Cerdeña ocupará un lugar privilegiado en el comercio del Mediterráneo occidental.